Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Perlebella Goethe Realzola, soy licenciada en Psicología y en esta ocasión me voy a dar la oportunidad, ¿verdad?, de colaborar con ustedes en lo que va a ser su materia de Psicología del Trabajo. Ustedes, bueno, ya tienen una experiencia de trabajar en algunas plataformas y vamos a desarrollarnos propiamente en lo que es la plataforma Moodle. Entonces les doy la más cordial bienvenida, compañeros. Algunos de ustedes ya trabajaron conmigo en algunas otras materias como ética, investigación, herramientas intelectuales, liderazgo, no sé. Entonces, pues nuevamente vamos a colaborar en este espacio ahora de manera virtual. Pues les comento, vamos a desarrollar 6 grandes unidades temáticas. Nos vamos a apoyar de algunos videos, vamos a desarrollar algunas técnicas didácticas, elaboración de algunos materiales, ensayos, trípticos, presentaciones en PowerPoint, mapas conceptuales, en fin, toda una serie de trabajos que ustedes lo van a ir ubicando justamente en la tira de actividades que vamos a desarrollar. Entonces sean bienvenidos, me da mucho gusto que tengamos esta forma de comunicarnos y cualquier duda, cualquier comentario, pues me lo hacen llegar por favor a través de los medios, además de que vamos también a vernos en algún momento en algunas sesiones virtuales a través de la plataforma Meet. Entonces, pues nuevamente sean bienvenidos y pues me da mucho gusto. Buen día, vamos a revisar en este video la unidad temática número 1 correspondiente al tema sobre introducción a la psicología del trabajo y los recursos humanos. La competencia a adquirir es sobre la información correspondiente a los conocimientos generales sobre la psicología y los recursos humanos. Inicialmente tenemos que conocer cuáles son los conceptos básicos asociados a esta unidad y comenzaremos hablando de lo que es la psicología. Este concepto proviene de la palabra griega psico, referente a actividad mental o alma, y logia, estudio o tratado. Por lo tanto, es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que le rodea. Esta disciplina va a analizarse desde 3 dimensiones, ya sea lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. Y su función es conocer, analizar, predecir y controlar la conducta humana. La psicología industrial o psicología del trabajo es la psicología que se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano en el mundo de trabajo y de las organizaciones, y esto se da a nivel individual, grupal y organizacional, y por lo tanto intenta buscar formas de comprender lo que puede ser nocivo dentro de la actividad que se desarrolla buscando solución a estos problemas. Históricamente, la psicología tiene un desarrollo, estamos hablando aquí de la psicología en general. Y bueno, surge en el año de 1879, en donde su objeto de estudio inicial era la conciencia. Su principal exponente era Wilhelm Wundt. Posteriormente, en 1914, Tondra y Watson Pavlov nos hablaron de lo que fue el conductismo de América y de Rusia. El paradigma conductista nos habla de 2 posturas principalmente, lo que es el estudio del estímulo y la respuesta, y consideraban al hombre un organismo vacío que podía manejarse a través de una serie de estímulos. Posteriormente, en el año de 1920, surgen algunas otras teorías, como por ejemplo el constructivismo de Jean Piaget, que bueno, es una teoría muy interesante porque analiza ya un poquito también procesos de asimilación, de acomodación del conocimiento. Más adelante, entre los años 1950 y 1955,
surge una revolución cognitivista en donde se estudian ya los procesos mentales y se dan, por ejemplo, algunos exponentes como Vygotsky en la teoría de constructivismo social, que nos habla también de algunos otros conceptos como es la zona de desarrollo proximal, y Skinner, que viene a trabajar el neoconductismo, que también, al igual que Watson y Thorndike, hacían algunos estudios relacionados con el estímulo-respuesta. Ya para los años 1960 vamos a encontrar, por ejemplo, el aprendizaje significativo de Ausubel y el aprendizaje por descubrimiento de Jeremy Brunner para fortalecer lo que eran las teorías cognitivistas. Y bueno, siguiendo en esta línea, por ejemplo, también hacia los años 1970 se ratifican pues las teorías de constructivismo social, el aprendizaje social, en fin. Y actualmente pues lo que es el estudio desde la inteligencia colectiva o la teoría de la conectividad e interactividad. Esto como un recorrido general de la propia psicología general. Hablando del desarrollo de la psicología del trabajo, vamos a entender o comprender que de esta ciencia de la psicología general se desprendió el ramo de cómo intervenir en el estudio del trabajo, y tenemos sus inicios allá en el año de 1903, en donde Walter D. Scott empieza a desarrollar una serie de aplicaciones de la psicología en el ámbito de la publicidad. Esto lo hace desde 1901 hasta 1903 para finalmente publicar un libro llamado Teoría y Práctica de la Publicidad, en donde se involucra pues a la psicología en el mundo laboral. Y también algunos autores van a considerar a Hugo Mustenberg como uno de los iniciadores de este movimiento, porque publica en el año de 1913 un libro sobre la eficiencia de la psicología en el campo de la industria, en donde destaca tres grandes elementos: el hombre, para determinar sus aptitudes; el trabajo, para poder identificar las condiciones que garanticen lo satisfactorio del desarrollo de este trabajo; y el tercer elemento era el mejor rendimiento posible en torno de las influencias que contribuían al estado mental y al beneficio económico. Entonces, entre mejor hombre, mejor trabajo y mejor trabajo posible desde una perspectiva del acoplamiento. Posteriormente, ya luego en este desarrollo de la psicología del trabajo, tenemos la intervención durante la Primera Guerra Mundial, en la cual se contribuye al nacimiento y desarrollo de la psicología organizacional, ante la necesidad de seleccionar y clasificar un gran número de reclutas, que se fueron comisionando a un grupo de psicólogos para elaborar los instrumentos de selección adecuados e identificar quienes tenían ciertos niveles de inteligencia, o bien cómo ir generando programas de adiestramiento militar. Y esto es lo que dio origen de lo que conocemos como la selección y capacitación de personal. Adicionalmente, en este recorrido histórico de la psicología del trabajo vamos a encontrar también, por ejemplo, algunos estudios importantes que se hicieron directamente en algunas empresas, en algunas organizaciones, como por ejemplo los estudios de Harton en la planta de Western Electric, en donde se comenzó a identificar algunas condiciones físicas del ambiente de trabajo y se hacían algunas interrogantes, por ejemplo, ¿qué efecto causa en la producción aumentar la iluminación? ¿Cómo influye en la producción la temperatura y la humedad? ¿Qué sucede si se establecen periodos de descanso? Y ante este tipo de interrogantes se hicieron algunas intervenciones que fueran midiendo lo desfavorable del cambio del ambiente físico, la producción, la eficiencia, y se encontraron con una grande sorpresa, que había condiciones sociopsicológicas más importantes que las propias del ambiente físico, que estaban detonando otro tipo de reacciones, y por eso se fortaleció esta idea de intervenir desde la psicología en el campo de la industria. Hay otra línea del tiempo asociada a este desarrollo organizacional, y bueno, se les va a dejar aquí en el material, en las diapositivas adicionales que se les van a agregar en su programa de su materia, pues, para que la puedan ahí considerar. Y bueno, aquí viene justamente parte de lo que hemos estado ahorita
comentando cómo se da el inicio, cómo intervienen algunas empresas, cómo se ratifican algunos conceptos y bueno, se los dejo para que lo revisen. ¿Cuál es en sí el objetivo de estudio de la psicología del trabajo? Bueno, pues el objetivo es pretender encontrar las respuestas a los numerosos y complicados problemas generados en el ambiente laboral, activar el potencial de realización del factor humano, propiciar el bienestar y satisfacción de los trabajadores y contribuir al desarrollo de las organizaciones. Algunos temas importantes tienen que ver con el análisis y evaluación de puestos de trabajo, la selección del personal, la evaluación del desempeño, el entrenamiento y la capacitación, la satisfacción en el trabajo, el clima organizacional, el liderazgo, la supervisión y las comunicaciones y la psicología de la ingeniería, entre otros. De tal forma que vamos a considerar que la ciencia de la psicología aporta a las organizaciones una serie de elementos estructurales que van a nivel individual, grupal y organizacional, tal como lo veíamos desde el concepto, y que van a tomar como principal objetivo describir, explicar, predecir y controlar la conducta, pero también resolver esos problemas concretos que aparecen en dichos contextos. Y podemos resumir su finalidad en dos grandes líneas de atención. Primera, mejorar el rendimiento y la productividad. Y segunda, potenciar el desarrollo personal y la calidad de vida laboral de los empleados en el trabajo. De este modo, la psicología del trabajo y de las organizaciones intenta conocer, describir, evaluar y diagnosticar diferentes aspectos de la organización que tienen que ver con su estructura, su clima, su cultura, sus sistemas sociales, sus procesos, desde el poder, el liderazgo, la influencia, la cultura, la dirección y la negociación, entre otros. Este es el vasto universo que vamos a atender en este estudio de la psicología del trabajo. Y bueno, chicos, así se los voy a ir marcando. Y sí es importante que consideren todos estos líneas de intervención desde la psicología. La psicología, para su estudio en cuanto a la recuperación de información, se va a apoyar de una serie de técnicas que van desde el rubro de la observación, técnicas objetivas, entrevistas, técnicas de autoinforme, técnicas proyectivas. Y bueno, cada una de ellas las iremos analizando de manera puntual y que ustedes darán cuenta de lo mismo a través de las actividades que se les van a poner en su programa directamente en línea, para que vayan haciendo sus lecturas y adicionalmente integrando una serie de indicadores que se les van a ir marcando. Y bueno, de entrada tenemos que comprender que las tres principales técnicas que va a abordar la psicología en el campo del trabajo es la observación, la entrevista psicosocial y el cuestionario. De manera breve, ¿en qué consiste cada una de estas? Bueno, pues la observación es utilizada para describir, codificar, cuantificar y analizar el comportamiento que se quiere evaluar. Para llevar a cabo la observación, podemos apoyarnos de una guía de observación, que es un instrumento que va a medir tanto la conducta no verbal, la conducta espacial o proxémica, la conducta vocal o extralingüística y la conducta verbal o lingüística. Y de ahí vamos a poder identificar una serie de datos. Por ejemplo, esta técnica de la observación es fundamental cuando queremos analizar e identificar algún otro dato importante que se pueda encontrar en un caso directo, por citar, en una entrevista, o cuando estamos haciendo algún estudio social de poder observar a algún trabajador en su espacio de trabajo y poder identificar estos niveles de conducta. Por ejemplo, la conducta no verbal son todas las expresiones faciales, la conducta gestual, la conducta postural. En relación a la conducta espacial, los desplazamientos, la ubicación, la distancia. En términos de la conducta vocal, los sonidos que emite el observado, que se están manifestando y que contienen una serie de información. Y propiamente la conducta verbal o lingüística, que es el mensaje que reproduce el observado, siendo esto lo que más variedad de estudio nos va a suponer.
Son varios los procesos involucrados en la observación y pues también varios los involucrados. ¿Y qué se puede observar? Bueno, pues todo es digno de ser asimilable, y en el caso del campo laboral, pues todo la conducta de la gente que trabaja, las manifestaciones verbales, todo tipo de movimientos, y que bueno, puede ser técnica básica que nos permita desarrollar un estudio confiable. Otra técnica es la propiamente llamada entrevista, y en este caso, bueno, pues hay varios procesos en los cuales se interviene este tipo de técnica. Área directa, en donde vamos a aplicarlo, por ejemplo, para la selección de personal, y la estructura de una entrevista en este rubro lleva diversos niveles: el impacto, las preguntas neutras, lo que es la apertura, lo que es la condición general académica en cuanto al desarrollo escolar que lleva la persona que estamos entrevistando, cuáles son sus metas, sus condiciones familiares, sus niveles de salud, sus pasatiempos, e ir haciendo unas conclusiones, dando el cierre. Son varios pasos que llevan a cabo este tipo de técnicas. Y pues podemos apoyarnos, yo se los decía desde hace rato, con las guías de observación, pero también con lo referente a las entrevistas ya estructuradas, con una serie de preguntas que podamos integrar todos los elementos a investigar. Otra técnica que se utiliza en la psicología del trabajo es el cuestionario, y consiste en un conjunto de preguntas de varios tipos que están preparados de manera sistemática y cuidadosa, y que están hechos en términos de recuperar información para una investigación o evaluación, y se puede aplicar diferentes formas. Incluso se pueden enviar por correo, hacerlo de manera electrónica. La principal diferencia que se tiene del cuestionario con la entrevista es que hay una poca relación directa con los sujetos o con las personas a las que les aplica, ¿verdad? Y el cuestionario, por tanto, va a ser un instrumento muy útil para la recogida de datos, especialmente de aquellos difícilmente accesibles por la distancia o la dispersión de los sujetos a los que se interesa considerar, o bien por la dificultad para reunirlos. El cuestionario va a permitir el paralelismo con la entrevista, identificando y sugiriendo hipótesis, y validar otro tipo de métodos. Vamos a encontrar diversos tipos de cuestionario. Esto va a ser según la recogida de los datos, que puede ser directo o autoadministrado, o indirecto o administrado, sobre el uso de sus enunciados, sean estructurados o no estructurados, o según sean los tipos de las respuestas: precodificados, cerrados, o postcodificados o abiertos. Hay diversos tipos de cuestionarios, también llamados encuestas, ¿sí? Una cosa es entrevista y otra cosa es encuesta o cuestionario. Y vamos a encontrar, por ejemplo, las encuestas de clima laboral, las encuestas para estudios de mercados, las de preguntas demográficas, las de encuestas de satisfacción, y que en su momento, durante el desarrollo de todo el curso, ustedes van a dar cuenta de este tipo de instrumentos. Aquí les dejo la diapositiva para que vean de manera general cómo es que se aplica cada una de estas y sus usos. Y también les presento un ejemplo en donde se ve, por ejemplo, cómo se aplica este tipo de instrumento y cómo nos facilita la recogida de datos. Otro aspecto fundamental que tenemos que reconocer en el uso de la recuperación de información desde la psicología del trabajo es la aplicación de pruebas psicológicas para la selección laboral, también llamadas pruebas psicotécnicas, y estas las podemos encontrar en 4 estilos, y que juntas componen lo que le llamamos batería de test. Por ejemplo, se aplican test de aptitudes, que son aquellos que se refieren a las características potenciales de la persona, miden distintas aptitudes intelectuales y se complementan con la inteligencia general. Los más comunes de estos test van a evaluar aptitudes verbales, numéricas, mecánicas o espaciales. Un segundo tipo de test son los test de personalidad,
que se utilizan para identificar los rasgos característicos en el comportamiento afectivo y emocional de las personas, los test psicométricos, que son instrumentos de medida de una muestra de comportamiento referida a la normalidad de un grupo y que son estadísticamente referenciados, y un cuarto tipo de pruebas son los test proyectivos, que sirven para llegar al inconsciente y valorar algunos aspectos de relación, de adaptación, en fin. ¿Sí? Este es otro tipo de instrumentos que podemos utilizar en la recogida de datos y que son propiamente en la selección personal para la ubicación de un puesto de trabajo. Un último tema que vamos a trabajar en esta primera unidad y que también ustedes tendrán que incorporar algunas actividades de aprendizaje son lo que llamamos los modelos del comportamiento organizacional. En este sentido estamos hablando de cómo es que se va a investigar el impacto que los individuos, los grupos, las estructuras tienen propiamente en el desarrollo de la conducta dentro de las organizaciones. Y al hacer este estudio de comportamiento organizacional, vamos a analizar desde el ámbito del conocimiento cómo es que se van integrando los grupos, cómo estos se desarrollan y se actúa dentro de las organizaciones y cómo van a conducir a una serie de formas de actuar que vamos a poder identificar a través de una serie de relaciones interpersonales, su complejidad, su manera de interactuar y cómo esto va a dar, por lo tanto, una atención directa a las metas del comportamiento organizacional, que son 4: describir, entender, predecir y controlar el comportamiento humano dentro de la organización. Un modelo de comportamiento organizacional debe incluir 4 elementos estructurales fundamentales, que es la gente, que es propiamente todo el sistema interno que conforma la organización y que tiene que ver con los individuos, los grupos, su manera en cómo se conforman, cambian, se dispersan. Luego la parte de la estructura, que es todo el nivel de puestos laborales, la tecnología, la aplicación de los procesos tecnológicos para mejorar la calidad y la cantidad en el trabajo, y un cuarto componente que es el ambiente, propiamente todo lo relacionado con ámbito social, pero también físico, que se da dentro de una organización, una empresa, una oficina, en fin. Y bueno, hay diversos modelos que refieren al tipo de comportamiento organizacional, también es otra actividad que se les va a poner y aquí les pongo algún ejemplo. 4 modelos básicos que podemos identificar en cualquier tipo de organización. Estos modelos son el autocrático, el de custodia, el de apoyo, el colegial, y cada uno de estos tiene una serie de conformación que va a depender desde la orientación gerencial, la orientación del empleado, su resultado psicológico, las necesidades del empleado que se atienden y cómo se da el resultado en el desempeño. Y para finalizar, bueno, estamos aquí presentando una propuesta de un modelo organizacional directamente de una organización aquí en la ciudad de Zacatecas, y que es el modelo FITE, que bueno, refiere justamente a estos 4 componentes que hace rato les mencionaba. Entonces se los dejo también como un ejemplo para que puedan luego trabajar con sus actividades. Bien, chicos, bueno, pues esta es la introducción correspondiente a la primera unidad. Es un material de video en el cual ustedes tienen la información global de los contenidos del mismo, y pues es para apoyar el desarrollo de sus actividades. Éxito en las mismas, y estamos trabajando en este medio, y vamos luego también a tener algunas sesiones en donde vamos a poder aclarar una serie de dudas. Entonces espero que sea de su beneficio. Gracias.